Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy no vamos a tener un tutorial de español como es de costumbre. El día de hoy voy a tener más bien una conversación franca con ustedes porque he notado que debido a la pandemia, que mucha gente se ha quedado sin empleo, a que todos estamos confinados en la casa, hay mucha desesperanza. Y hay mucha desesperanza porque muchos de nosotros no entendemos que muchas veces de lo malo salen cosas muy buenas. Y todas las cosas que pasan en tu vida, yo sí creo que pasan por una razón y te preparan para un proyecto mayor. Y de eso es lo que quiero hablar en este video, porque te quiero contar un poco cómo nació mi proyecto, cómo nació Español en Casa y cómo todas las cosas que me pasaron en mi vida, incluyendo las cosas malas, me permitieron llegar a donde estoy ahora, haciendo realidad mi visión, mi proyecto, sin jefes, emprendiendo en algo que me gusta y que me apasiona, que es el audiovisual y la docencia. Y probablemente mi historia te ayude a sentirte mucho mejor. Entonces, comencemos. Te voy a contar un poquito de mí. Yo nací en Camagüey, Cuba, una provincia un poco alejada de La Habana, y siendo muy pequeña, mis padres se movieron a otro país, a Nicaragua, y desde pequeña yo siempre fui una niña muy disciplinada, muy perseverante, me gustaba sacar buenas notas, bueno, tenía un padre bastante exigente también. Y pues me gradué con honores en el colegio y cuando terminé yo no sabía qué estudiar, realmente no lo sabía. Y como mi papá es un médico de mucho renombre, mi mamá también está muy involucrada con el mundo de la medicina, pues yo decidí que, ¿por qué no estudiar medicina? En realidad yo no sabía qué estudiar, o sea, no sabía. Entonces me pareció que esa era una opción factible y decidí estudiar medicina y estudié medicina 4 años y después de esos 4 años me salí. Sí, después de 4 años me salí. Y a mí me da risa porque cuando yo le cuento esto a la gente siempre me dice, pero te saliste, pero ¿cómo? Dejaste la carrera. Y a mí me da risa porque eso que para muchos puede ser una derrota o algo malo, yo siempre lo he visto como algo muy positivo en mi vida, muy positivo, porque en esos 4 años yo aprendí muchísimo de disciplina, de perseverancia, de estudiar duro, de esforzarme. Hice amigos muy valiosos que son mis amigos al día de hoy, imagínense. Entonces yo nunca me he arrepentido de esos 4 años que marcaron mi vida. Yo aprendí mucho de esa carrera. Aprendí a estudiar duro, aprendí a desvelarme, aprendí que hay que esforzarse por lo que uno quiere, porque nada viene regalado, y mucho menos en medicina, que es una carrera tan dura. Entonces después de eso, yo me cambio de carrera y decido estudiar periodismo, porque a mí me gusta escribir. Yo escribo cuentos, algunas fábulas y escribo mucha poesía, me encanta la poesía. Entonces, como yo vi que tenía inclinaciones para la literatura, yo decidí estudiar periodismo. Y efectivamente estudié periodismo, fui magna cum laude, summa cum laude, me destaqué mucho. Y gracias a eso, yo entré a trabajar en 2 periódicos. Entonces, como yo era una periodista que tenía que escribir notas, crónicas, eso me obligó a estudiar mucho las reglas de español. Estudiar mucho cómo escribir mejor, cómo redactar mejor, cómo hacer párrafos, mucho de ortografía, reglas de acentuación. Y eso lo hice como autoestudio, porque obviamente al estar en un periódico, pues tu machete es la escritura y no se consigue un periodista que escriba mal. Yo no sabía que todas estas cosas, obviamente, que me estaban pasando en la vida, iban a tener un propósito y un sentido que veo hoy. Pero lo veo hoy, después de más de 15 años. Y por eso es que decidí compartirte mi historia, porque tal vez en este momento tú no ves que todas las cosas que te han pasado en la vida tuvieron un propósito. No lo ves porque ahora estás deprimido, tal vez te quedaste sin trabajo, pero vas a ver cómo mi historia va a cuadrar muy bien y vas a entender por qué la quise compartir contigo. Porque una de las cosas que a mí me gusta hacer en mi canal es compartir con mi comunidad, para que mi comunidad me conozca y tal vez aprenda algo de mi historia. Entonces resulta que yo me volví filosa, en otras palabras, en español. Escribía muy bien, redactaba bien. Y entonces me sale la oportunidad de trabajar en un canal de televisión de presentadora. Y el trabajar en ese canal me permitió tener buen manejo de cámara, es decir, no ponerme nerviosa ante la cámara, no temblar ante una cámara,
porque yo tenía un segmento de economía y ese segmento era en vivo. Entonces yo tenía de verdad que tener los nervios fuertes y no dejarme amedrentar por la cámara. Entonces aprendí a presentar y me desenvolvía, y yo creo que me sigo desenvolviendo bien ante la cámara, no me pongo nerviosa, precisamente gracias a esa experiencia. Pero resulta que yo tenía un segmento de economía que se llama Economía al Día, y yo sentía que yo no conocía lo suficiente de economía y que cuando yo entrevistaba a los economistas, pues había cosas que yo no entendía muy bien. Y entonces tomé una decisión súper temeraria, que fue hacer una maestría en economía. Yo jamás me imaginé en ese momento que esa maestría de economía me iba a sacar alma, vida y corazón. Porque yo pensaba que en la maestría me iban a dar un curso de inducción, porque como yo no era economista, entonces yo entré con esa idea romántica, van a dar un repaso al inicio y después van a entrar a lo duro, ¿no? Y les voy a contar solamente brevemente el primer día que llegué, con todas mis emociones, y recuerdo lo que dijo el profesor. Dijo, bueno, como ustedes son economistas, pues ya no vamos a hablar ni de PIB, ni de inflación, no les voy a explicar cómo calcular la BAN, la TIR, ¿para qué? Si ustedes ya lo saben, vamos a entrar de lleno para que no perdamos tiempo en esos módulos introductorios y vamos a iniciar con regresiones econométricas. Yo casi me muero, porque yo ni siquiera sabía lo que era una regresión econométrica. Mucho menos sabía todo lo que el profesor había mencionado, lo sabía de oídas, como cualquiera. Pero yo en realidad a profundidad no lo sabía. Y recuerdo que ese día el profesor dijo, bueno, le voy a dejar 30 ejercicios que me van a entregar el siguiente sábado. Y yo, Dios mío, pero si yo jamás he visto esto, yo ni siquiera sé integrar. Entonces fue duro para mí, pero no me di por vencida. Y esa es la siguiente cosa que quiero que te lleves de este video. Nunca te des por vencida así la gente no crea en ti. Porque entonces me pasaba esto. Como yo tenía muchas dudas y preguntas, yo siempre estaba levantando la mano. El profesor decía algo y yo levantaba la mano. El profesor decía otra cosa y yo levantaba la mano. Y a mis compañeros, que todos eran economistas, excepto un sacerdote, les molestaba que yo preguntara. Y siempre decían, y lo recuerdo el día de hoy, y ellos si están viendo este video, van a decir que es verdad y no me pueden desmentir. Ellos siempre decían, ay, ya viene la periodista a preguntar de nuevo, como pregunta. Porque ellos sentían que yo los atrasaba. Y a mí eso me indignaba. Cuando había que hacer trabajos grupales, ellos no se querían hacer conmigo, porque ellos sentían que yo era una carga. Y a mí eso me dolía. O si se hacían conmigo, me dejaban, por ejemplo, darle formato al trabajo, pasa el trabajo a Word, revisa la ortografía, y a mí eso me indignaba porque yo decía, yo tengo la capacidad. Lo que pasa es que nunca he aprendido las bases de la economía. Y entonces yo hablé con mis maestros y les dije que yo necesitaba que ellos me dieran tutorías personalizadas, pero que yo no les podía pagar los $50 que costaba una hora. Y que qué podíamos hacer. Porque yo estaba muy molesta por cómo me veía el grupo y estaba muy empecinada que no les iba a dar gusto, no me iba a salir de la maestría. Y entonces me dijeron, bueno, te proponemos lo siguiente, mira, nosotros damos clase en otra universidad y como en muchos casos tenemos proyectos fuera de la capital, a veces no podemos llegar al aula de clases. Podemos hacer lo siguiente, que te demos las hojas de trabajo, tú llegues los días que no podamos ir, repartas las hojas de trabajo, te cerciores que nadie se copie. También cuando hay exámenes, tú lleves el examen, aplícalo, recógelo, te vamos a dar la respuesta de los exámenes y tú nos vas a calificar los exámenes. Era un montón de trabajo porque a veces eran 60 alumnos que yo tenía que calificar, pero a cambio ellos me regalaban las tutorías, o sea, no me cobraban nada. Incluso venían a mi casa a darme las clases en muchas ocasiones, porque ellos veían el interés. Así con mucho esfuerzo logré terminar la maestría y siempre voy a recordar esto que les voy a contar rapidito, y es que una vez estábamos en una clase y habían pasado como 6 meses y el profesor estaba en la pizarra y estaba diciendo, bueno, hizo un modelo econométrico y dijo, ¿cómo se llamará este tipo de regresión? Y yo dije, eso es una regresión espuria. Todo el mundo, o sea, nunca se me va a olvidar, fue el mejor momento de mi maestría. Todo el mundo se volteó a verme, no podían creer que yo, que no era economista, que al principio estaba súper perdida, hubiera dado con la respuesta correcta, porque efectivamente era una regresión espuria. Claro, ellos no sabían que yo me estaba matando
estudiando en las noches, porque en ese tiempo yo también trabajaba, y que había hecho un arreglo con mis profesores, y que yo trabajaba y estudiaba muy duro, hacía ejercicios de repaso, siempre estaba estudiando. Resulta que terminé mi maestría con excelencia académica, algo que me llena de orgullo, y recuerdo que cuando yo lo publiqué en Facebook, varios de esos compañeros que decían que yo no iba a terminar la maestría, me pusieron, wow, Laura, increíble, lo lograste y hasta con mejor nota que nosotros. ¿Por qué les cuento esta historia? No para decir que yo sea una mujer súper inteligente con un cerebro gigantesco, porque yo no creo eso, yo creo que tengo una inteligencia promedio, pero sí más vale el que quiere que el que puede. Y eso lo demostré en esa maestría. Y eso también me sirvió para fortalecer mi autoestima, o sea, para sentir que yo, no importa el reto, yo puedo con ese reto. Y si no puedo, por lo menos lo voy a intentar con todo. Bueno, yo no sabía que el aprender a diseñar proyectos, a calcular un proyecto de inversión, la VAL, la TIR, para saber si un proyecto era económicamente sostenible o no, iba a ser tan importante en mi vida. Por eso te digo que las cosas que te están pasando, incluso las cosas malas, pueden tener detrás algo bueno. Lo que pasa es que tú no lo has visto todavía. Entonces, como ya tenía una maestría, me propusieron dar clases en la universidad y una de las clases que iba a dar era taller audiovisual. Y yo no sabía editar, entonces en la universidad me ofrecieron un curso totalmente gratuito de edición no lineal y me encantó la edición, la oportunidad de crear videos, y me compré una computadora porque de verdad quería aprender mejor y yo veía tutoriales e iba aprendiendo cómo editar y aprendí sola, sinceramente. Bueno, tuve un curso básico, es cierto, pero ya las otras cosas que es por ejemplo, el cromado, cambiar las imágenes, cambiar los colores de los labios de una persona, los efectos visuales que se pueden poner, eso lo aprendí sola. Les sigo insistiendo, ¿no?, que cada cosa que pasó en mi vida tuvo una razón y lo van a ver al final. Bueno, entonces me sale la oportunidad de trabajar en un colegio y me voy a trabajar en un colegio y me encantó trabajar con niños porque son tan puros, tan inocentes. Y entonces decidí que yo no quería hacer una maestra empírica y matriculé una segunda carrera, pedagogía. Me iba muy bien porque tenía mi salario de maestra y además estaba dando en ese colegio clases de audiovisuales, le enseñaba a los niños a hacer sus videos y me iba súper bien económicamente, súper bien. Pero bueno, la vida en realidad es dura y la vida no siempre nos trae rosas. Y resulta que hubo un estallido social en mi país y todos esos proyectos se me cayeron. Muchos niños se salieron del colegio por la crisis financiera, tuvieron que moverme porque ya no había niños que yo pudiera enseñarle porque no había cursos para mí. Y entonces me movieron a otra área donde yo asumí el área de comunicación y trabajaba de la mano con el área de marketing. Pero en el área de marketing había una persona, creo yo, con muy baja autoestima, una persona tóxica, que honestamente creo que me envidiaba, me percibía como una amenaza y siempre me ponía el pie, siempre criticaba mis trabajos, siempre decía que yo no trabajaba en equipo. Y lo más curioso es lo que les voy a contar, esta persona era diseñadora y no sabía nada de edición. Entonces, las críticas que él hacía a mi trabajo no tenían el menor fundamento, eran cosas ilógicas. Recuerdo una vez que yo editaba en un programa profesional, el que sabe de edición sabe que Final Cut Pro es un programa profesional, y me dijo, ¿sabes? Yo creo que para que te queden mejor los videos debes editar en Movie Maker. Yo casi me muero, porque cualquiera que trabaje en el mundo audiovisual sabe que Movie Maker es para personas que están aprendiendo, no es para profesionales. Les digo esto para que ustedes se den una idea de que esta persona no sabía absolutamente nada de audiovisuales. Pero yo creo que se sentía amenazada por mí, no sé por qué, porque a mí no me interesaba para nada asumir el área de marketing. Y entonces empezó a hacerme la guerra, eran muchos problemas. Yo pedí entonces que me cambiaran de área, era un conflicto permanente con esta mujer, hasta que definitivamente por algunas otras cosas que pasaron, ya me pedían entonces que cubriera algunos eventos los sábados. Yo estaba terminando mi carrera, no la quería dejar, pero además el ambiente era casi irrespirable. Entonces al final esa relación laboral terminó, pero me quedé siempre con mi segunda carrera, que era pedagogía, y yo ya había hecho una inversión en equipo. Y entonces, con esa inversión en equipo, me lanzo a crear un canal de YouTube y ¡pum!, viene la pandemia.
Y la pandemia hace que yo me tenga que quedar en mi casa y no me iba a quedar en mi casa durmiendo. No, yo decidí quedarme en mi casa trabajando. Y entonces la disciplina que yo aprendí en medicina, esos 4 años, que me gustó una vez que leí de alguien que lo que pasa es que cuando uno tiene una herida, esas heridas se deben exhibir con gloria, porque detrás de esas heridas hay un gran aprendizaje y todo lo que trae aprendizaje nunca puede ser malo. Bueno, y entonces resulta que viene esta situación tan difícil, yo quedo completamente confinada en mi casa, con mucha dificultad de conseguir trabajo, en las cuales me tuviera que desplazar, porque sí me salían trabajos, pero por ejemplo eran trabajos en las comunidades. Yo decía, yo no me puedo ir a meter en una comunidad ahora, yo no puedo arriesgar a mi familia, arriesgarme a mí. Entonces, bueno, ni modo, me tocó quedarme en mi casa. Pero resulta que había algunas personas que me ayudaban y por la pandemia pues tuvieron que dejar de ayudarme. Pero pasó que como yo tenía la disciplina de medicina, esos 4 años que aunque la gente dice que no sirvieron para nada, yo digo que la gente que dice eso es porque definitivamente no sabe nada de lo que uno puede aprender en 4 años y cómo lo que para otro es una caída, para mí es un aprendizaje, y eso es lo que quiero que entiendas, o sea, que veas las caídas como un aprendizaje. Las caídas no siempre son malas. Si tú sacaste algo positivo de esa caída fue buena, porque la vida no te va a traer siempre rosas y tú tienes que crearte una costra, o sea, ser fuerte, la vida no es fácil, a veces hay que luchar contra corriente. A mí no me gustan esos libros que dicen, porque si tú le pides al universo te lo devuelve. No, mentira, ningún universo, es tu trabajo lo que te va a llevar al triunfo. Y quedarte durmiendo deprimido no te va a llevar a nada. Entonces resulta que cuando yo me lancé en mi proyecto personal, confluyeron todo y entendí todo lo que había pasado en mi vida, cómo todo eso tenía un propósito. Como les digo, yo no soy una persona religiosa, pero sí creo que las cosas que te pasan en la vida son por algo y te llevan a algo. Entonces de la medicina me quedé con la disciplina en el estudio, el esfuerzo, y lo agradezco muchísimo. Los amigos que hice muy valiosos al día de hoy siguen siendo mis amigos. Luego de periodismo, bueno, obviamente aprendí muchísimo, porque estando en el periódico aprendí mucho de español, de reglas de ortografía, me pulí mucho en la escritura. Luego, en el canal que trabajé aprendí a presentar, manejar cámara, que me ha servido, imagínense. Yo no consigo un youtuber que no pueda manejar ante la cámara. Si yo estuviera nerviosa en este momento no podría estar hablando con ustedes. Y entonces resulta que también después en la UCA, bueno, en la universidad donde yo daba clases, me enseñaron a editar en Final Cut Pro, lo básico, y yo, porque soy muy curiosa, me gusta aprender, me compré una computadora donde corriera específicamente ese programa. Recuerdo incluso que lo compré a crédito porque, bueno, el que sabe de Mac sabe que son caras, y aprendí entonces a editar. Y después de eso me sale un trabajo en un colegio, eso me deja que yo quise estudiar otra carrera, y resulta que después de todo ese aprendizaje viene la situación difícil en ese trabajo. Yo no podía estar más ahí, era asfixiante, me sentía mal, no estaba creciendo profesionalmente. Sinceramente, en el momento de irme, me fui. Y entonces viene la pandemia, que no me deja salir, que no me deja dedicarme a otras cosas. Y entonces, ¿qué es lo que me quedaba? Pues obviamente lanzarme en mi propio canal. Ya yo sabía editar. Yo ya no sabía mucho de luces, por cierto, pero he ido aprendiendo. No sabía tanto de fotografía, pero he ido aprendiendo. Y cada cosa que pasó en mi vida me llevó a este proyecto personal tan bonito, donde yo no tengo que hacer realidad la visión de otro. Eso es genial. El tener tu propio proyecto me ha dado algo que yo jamás había experimentado en mi vida, y es hacer realidad mi visión. No pedirle permiso a nadie, que nadie mande sobre mis productos, porque el que es productor audiovisual sabe que el cliente o tu jefe te dice, no, así no me gusta, ese plano medio no me gusta, ese plano americano no me gusta, quita ese color, esas letras no me gustan. Y entonces casi que es volver a hacer el trabajo, y ya entonces tu trabajo, que lo veías tan bello artísticamente, deja de ser tu trabajo porque ya no es tu visión, es la visión de otro. Entonces yo te cuento todo esto para que tú veas cómo en mi vida cada cosa tuvo una razón de ser, y cada cosa me llevó al momento en que estoy ahora.
Y estoy muy contenta porque resulta que mi proyecto está creciendo mucho. Me he proyectado como nunca antes, jamás me había proyectado tanto. Ningún trabajo me había dado la proyección que tengo ahora. Me ven personas en todo el mundo. Si yo les enseñara mis estadísticas, Bolivia, Perú, Colombia, Estados Unidos, España. O sea, es increíble cómo yo interactúo con gente en todo el mundo. Me han hecho entrevistas en canales de televisión, en mi país donde vivo. La semana que viene tengo otra entrevista, me hicieron y me han hecho, ¿no?, varias entrevistas ya en periódicos. Y lo que te quiero decir es que cada cosa que tú has aprendido en tu vida, incluso las caídas, porque yo me he caído como todo el mundo, he tenido momentos duros, pero no me he dejado aplastar. O sea, he seguido adelante. Y eso es la razón por la cual decidí grabar este video. Tú eres más fuerte de lo que tú crees. Y todo lo que te ha pasado en la vida es por una razón. Probablemente ahora se te cerró una ventana porque se te va a abrir una puerta. Y tú vas a encontrar un proyecto que te va a apasionar como a mí, que te va a llenar como a mí. Y nunca más vas a trabajarle a otra persona, vas a poder hacer realidad tu propia visión, vas a ser tu propio jefe y eso es maravilloso. No le vas a tener que pedir permiso a nadie para crear tu contenido, porque tu contenido es tuyo, tú vas a decidir y eso te da una libertad artística maravillosa. Yo en mi canal meto de todo, meto efectos, meto luces y nadie me puede decir que no lo haga porque es mi proyecto, porque fui yo la que me invertí, fui yo la que compré los equipos y a eso es a lo que yo te invito hoy. Que oyendo mi historia te levantes de la cama, hoy que te sientes triste, tal vez porque te quedaste sin trabajo y estás deprimido, encuentra un proyecto que te apasione y lánzate a ese proyecto. La vida es difícil, pero la vida es de los que luchan. La vida no es de los que se quedan dormidos esperando que algo les caiga del cielo. No, busca un proyecto, esfuérzate por ese proyecto, lucha por ese proyecto, porque cada cosa que pasó en tu vida fue por una razón. Cada cosa que pasó en tu vida fue un aprendizaje. Aún las caídas, simplemente ahora estás en un momento de oscuridad y no lo ves. Así que yo te invito a encontrar tu pasión como yo lo hice y a darte cuenta que, y esto es muy importante, que cuando se te cierra una ventana es porque se te va a abrir una gran puerta. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, dale un like, compártelo con tus amigos y familiares y nos vemos en la próxima. Bye bye. Un beso.